La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del ACV, su prevención y superación, con el doctor Alan Flores. Él es neurólogo de la unidad de ictus del Hospital de Clínicas, y también con la licenciada Cintia Cuevas, nutricionista. Y vamos a ver estos datos sobre el ACV que vamos a presentarte en este momento. El ACV constituye uno de los más importantes problemas de salud pública. Es la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Quienes han sufrido un ACV tienen mayor probabilidad de supervivencia y mejores resultados funcionales si son admitidos en unidades especializadas que cuentan con un equipo médico experimentado. ACV es accidente cerebrovascular. Bueno, y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Es un tema muy importante porque tengo entendido que no hay una edad para que te pase esto. Sí, hay situaciones que pueden hacer que pase eso, y eso vamos a hablar con nuestros invitados. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Muchas gracias a estas marcas y empresas que me están acompañando, y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es bueno agradecer, hace bien al corazón, nos pone de buen humor, nos pone en el lado positivo de la vida, y desde ese lugar hacemos este programa. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo ya saludo a mi primer invitado, el doctor Alan Flores, neurólogo, y enseguidita estamos de vuelta. Ya estoy con mi primer invitado en la tarde de hoy, el doctor Alan Flores, neurólogo de la unidad de ictus del Hospital de Clínicas. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias por tu invitación. Encantado de estar acá para hablar de este tema, que es un tema que es sumamente interesante porque es altamente prevalente, altamente frecuente en nuestro medio y en todo el mundo. Así que encantado de poder hablar y discutir sobre esto. Bueno, nosotros lo que estamos felices de que vengas para poder explicarnos esto y bueno, aprovechar el programa, que gracias a Dios es muy visto, para que todos podamos entender, porque es la única manera también de poder reaccionar, porque tengo entendido que el ACV, el accidente cerebrovascular, lo más importante cuando una persona tiene eso es la reacción de quien está con ello, de llevarla al hospital rápidamente, ¿verdad? Exacto, actuar rápido, actuar de forma rápida y adecuada. Es básicamente uno de los paradigmas, es tiempo de cerebro. En el ACV. En el accidente cerebrovascular ocurre una alteración sanguínea en los vasos del cerebro, y eso requiere que uno actúe de forma rápida y adecuada, ¿verdad? Porque tenemos de un tiempo muy estrecho para actuar, y por eso es muy importante que la población esté concientizada, que la población sepa que existe esto, que es una enfermedad altamente prevalente,
como bien dijiste, ¿verdad? Es la primera causa de discapacidad en el mundo occidental, es la tercera causa de mortalidad, segunda causa de mortalidad de mujeres en el mundo. Aquí en el país, en el Paraguay, los datos del ministerio hablan de que es la cuarta causa de mortalidad en el país, en total y en menores de 70 años, y es un dato muy llamativo, ¿verdad? Una enfermedad muy prevalente, así que es muy importante que hablemos y discutamos, que la población sepa de qué se trata, cómo podemos identificar precozmente y qué tenemos que hacer en esos casos. ¿Por qué hay tantos casos de ACV en el mundo, doctor? ¿Qué es lo que hacemos mal para tener tantos ACV? Y básicamente está relacionada con los factores de riesgo cardiovascular, así como ocurre también con las coronarias del corazón y otras patologías, está muy relacionado con los factores de riesgo cardiovascular, que son los factores de riesgo conocidos: la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el hábito sedentario, el tabaquismo, la obesidad, el sobrepeso. Todos estos son factores que están relacionados. Por supuesto que es una enfermedad dependiente o está muy relacionada con la edad. Las personas mayores tienen más, pero ojo que cada vez se está viendo pacientes con accidente cerebrovascular a edades más jóvenes. Sí. No solamente en el mundo, ya hay varias publicaciones recientes que hablan de eso, en menores de 50 años. En el Hospital de Clínicas hemos hecho un trabajo que hemos presentado en congresos donde habla del total de pacientes que nos vienen con accidentes cerebrovasculares, un 20% son menores de 50 años. 1 de 5 tiene menos de 50 años. O sea, es una enfermedad que cada vez estamos viendo en gente más joven, y en parte es por el estilo de vida, los factores de riesgo que no están cuidados, y todo eso tenemos que hacer hincapié para prevenir. Claro, hay gente más joven, pero con cuerpo más viejo, porque están los cuerpos hechos pelota porque no nos cuidamos en la alimentación, somos sedentarios, tenés colesterol o tenés, qué sé yo, triglicéridos, mirás, ay, qué bárbaro, y lo mismo nomás, seguís con el mismo ritmo de vida, y uno cree que no le va a pasar nada. O la típica hipertensión o la presión alta, que uno dice, no, tengo 16, pero a mí me empieza a afectar cuando llega a 17. Me mareo, ¿verdad? me duele la cabeza ahí ya me recién. parece que... Sí. No, la hipertensión está haciendo daño de forma silenciosa, ¿verdad? Y eso es lo que más tenemos en nuestro país. Tenemos gente, muchísima gente hipertensa, no controlada, no cuidada, y tenemos a esa gente teniendo accidentes cerebrovasculares jóvenes. ¿El accidente cerebrovascular sería como un infarto al cerebro? Hay de dos tipos que hay que clasificar primero, ¿verdad? Uno es el accidente cerebrovascular isquémico, que es porque un vaso del cerebro se tapa por un coágulo, se obstruye la circulación, y todo lo que ese vaso, esa arteria irrigaba a la parte del cerebro se queda infartada, así como bien decís. Y el otro tipo es el accidente cerebrovascular hemorrágico, en el cual lo que no se produce es una oclusión ni una obstrucción, sino que lo que se produce es la rotura del vaso y sangra. Es el derrame en sí, derrame cerebral, que también se llama, ¿verdad? Claro. Pero también uno tiende a decir todo. Ambas son muy graves, ¿verdad? El hemorrágico incluso es más grave. El isquémico es más frecuente que el hemorrágico, por suerte. No digo por suerte, ¿por qué? Porque el isquémico es el que hoy por hoy tenemos la posibilidad de dar un tratamiento específico para tratar de revertir los síntomas durante el tiempo. El hemorrágico hoy por hoy no tenemos absolutamente ningún tratamiento que revierta todo eso. Por supuesto que tiene que estar en una unidad de cuidados especializados y para tratar de que aparezcan complicaciones, pero el que realmente podemos revertir la situación es en el isquémico, que por suerte es el más frecuente, ¿verdad? Acá en el Hospital de Clínicas tenemos un 70% de isquémicos, un 30% de hemorrágicos. ¿Y cómo una persona puede darse cuenta de que le está por dar o le está dando un ACV? Eso es muy importante, que la población esté ahí, por eso es muy importante la difusión de esta manera, que reconozcan síntomas que te pueden llegar a pensar que estás estás teniendo un accidente cerebrovascular. Uno de ellos se usa una escala que se usa en los medios, que es la escala de Cincinnati, que es la de evaluar si una persona tiene la pérdida repentina o brusca, pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, o la torcedura de la boca, o tiene un problema para hablar o estar confundida, y todo esto aparece de forma brusca. Cuidado, puedes estar haciendo un accidente cerebrovascular.
hay que actuar rápido. Si aparece uno de estos síntomas o en asociación, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo eso, vuelvo a decir, ¿verdad? Porque creo que es importante. La pérdida de fuerza brusca de un lado del cuerpo, ya sea brazo o pierna. O sea, de repente, ay, no tengo fuerza en una mano. De repente estoy sentado aquí y de repente no puedo movilizar el brazo o no puedo movilizar un lado de la pierna. Sobre todo siempre es un lado. Lo que folclóricamente algunos, sobre todo en el interior, se habla media res. Media res, me quedé como media res. Sí. ¿Verdad? Y eso, sobre todo eso, si hay una torcedura de la boca o hay un problema para hablar, expresar o para entender lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, la presencia de uno de esos síntomas o en asociación que aparezca de forma brusca, lo primero que tenemos que empezar es un accidente cerebrovascular. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Bueno, hoy por hoy lo que tenemos para la población en general es ofrecer la ayuda del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, el SEME, ¿verdad? O sea, ahí se llama al SEME urgentemente. Llamar al 141 al SEME, ¿verdad? El 141. Sí, 141 al SEME para activar lo que nosotros llamamos código ictus o código ACV, ¿verdad? Nosotros le llamamos el ictus es igual a ACV, es lo mismo, ¿verdad? Lo que significa que una persona probablemente está sufriendo y hay que actuar rápido. Hoy por hoy, el Hospital de Clínicas es un servicio, un hospital que puede ofrecer un tratamiento correcto y específico para la unidad de ictus. También lo están haciendo con el Instituto de Previsión Social, con el Hospital Central. Entonces, de forma coordinada, lo que estamos intentando hacer es que estos pacientes sean reconocidos rápidamente y se envíen a uno de estos centros para su tratamiento rápido y adecuado, ¿verdad? Pero si le llamas al SEME, viene lo del SEME y ya se dan cuenta, ¿verdad? SEME, ya están capacitados para saber, tienen algo y saber dónde llevarlo. Exacto. Entonces se activa lo que se llama el código ictus, se activa la alarma, eso hay formas por teléfono, por chats, por grupo, entonces de manera que los hospitales que son referencia para eso están preparados para recibir ya al paciente. Y hay un tiempo, doctor, ¿verdad? Hoy por hoy se habla de ventana temporal o ventana, cuando hablamos de un tiempo en el cual podemos dar un tratamiento. Hoy por hoy lo que se tiene en Paraguay de forma más fácil es el tratamiento endovenoso, ¿verdad? Que es con una droga que intenta diluir ese coágulo que está tapando el vaso, como si fuese una tubería, básicamente. Pero tenemos solamente hoy por hoy, de forma aceptada, 4 horas y media para poner ese tratamiento. O sea, 4 horas y media desde que siento que el brazo no puedo manejar o lo que sea. O sea, no es que vos tenés eso y decís, bueno, me voy a dormir, me voy a descansar a ver si me pasa. Voy a terminar de ver el partido, no. Claro. No termines de ver el partido, tenés que urgente llamar y ir. Bueno, esto es importante porque nosotros en general no le damos mucha importancia, a no ser que sea un dolor así terrible, pero si es así de repente, no sé, un brazo, una pierna, ¿qué será? No sé, voy a tomar algo y ya me va a pasar, y lo que te va a pasar es la vida si no accionas rápidamente. Bueno, vamos a hacer un corte, la musiquita nos indica eso. Hacemos el corte, de la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Alan Flores, neurólogo de la unidad de ictus del Hospital de Clínicas. Doctor, háblanos un poquito de esta unidad de ictus del Hospital de Clínicas, porque es bueno también saber, siempre nos estamos plagando de que nos falta y que no tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestro país. Bueno, las unidades de ictus es algo que está bastante probado de forma a nivel internacional. Son unidades específicas que se han creado justamente para atención de un paciente o una persona que sufre un accidente cerebrovascular, el tipo que sea, y se ha demostrado que unidades específicas para la atención de estos pacientes mejoran el pronóstico de estos pacientes. El solo hecho de tener una unidad en el cual se encuentran médicos, enfermería, fisioterapeutas, nutricionistas dedicados a la atención y a este tipo de pacientes específicos, ha demostrado que es útil y que mejora el pronóstico de estos pacientes. Entonces, las unidades de ictus son necesarias.
porque la enfermedad es muy frecuente. Claro. Entonces, partiendo de eso, el Hospital de Clínicas desde hace 2 años tenemos una unidad de ictus que contamos con un número limitado de camas, 5 camas, pero que cada vez va aumentando más, digamos, la demanda, ¿verdad? Y bueno, que va funcionando. También el Hospital Central de IPS, el Instituto de Previsión Social, cuenta con una unidad de ictus, y esas son las unidades de ictus que tiene hoy por hoy que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, ese es el rol y el fin de las unidades de ictus, la atención integral de un paciente que sufre un accidente cerebrovascular. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos varios materiales. Yo me pasé hablando con el doctor. Vamos a ver este material, por favor, para graficar un poquito más lo que estamos charlando. Causas del ACV. Alrededor del 88% son ocasionados por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular isquémico. El 12% restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Sí, doctor, ¿está correcto eso? Sí. Otra vez decir, bueno, que hay 2 tipos. El isquémico es más frecuente, que es el vaso que se tapa, y el hemorrágico, que se rompe, ¿verdad? Y sobre todo que lo que podemos hacer para tratar de revertir los síntomas es en el isquémico, ¿verdad? Que es el vaso que se tapa, en el cual podemos dar un tratamiento para tratar de resolver los síntomas. Perfecto. Y es tiempo dependiente. Eso hay que actuar rápidamente. Hay 4 horas y media nada más en que se puede salvar la vida de una persona. Si llega después de ese tiempo ya va a ser mucho más difícil y más complicado. Vamos con este otro material, por favor. Gravedad de un accidente cerebrovascular. Un ACV siempre es grave. A diferencia de las células de otras regiones del cuerpo humano, las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Los estudios han indicado que 1/3 de todos los accidentes cerebrovasculares son mortales en los primeros 30 días. Las personas que sufren embolias isquémicas tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sufren embolias hemorrágicas. La embolia hemorrágica no solo destruye las células cerebrales, sino que también supone riesgo de otras complicaciones, entre otras, un aumento de la presión en el cerebro o espasmos en los vasos sanguíneos. ¿Está correcto eso, doctor? Bueno, sí, quizás hacer un poco más de algún tipo de aclaración en cuanto a lo isquémico y lo hemorrágico. El hemorrágico sí es una condición más grave, primero porque no tenemos un tratamiento que pueda revertir, y de hecho en sí, por sí misma es una patología más grave, ¿verdad? Asociada con una mortalidad más alta, pero en ambos la mortalidad vuelve a estar elevada y sobre todo que también dejan secuelas funcionales muy importantes. No solamente es la mortalidad, sino que muchas personas que no reciben un tratamiento quedan con un déficit funcional que hace que se vuelva una persona dependiente, y eso por supuesto crea todo un problema en salud pública. Una persona que estaba activa deja de ser funcional, y eso también necesita una persona que esté cuidando de ella, y todo eso genera todo un problema. O sea, la persona queda sin poder hablar o sin poder moverse o sin poder estar normalmente, ¿verdad? O sea, queda ya y de por vida eso. Sí, quedan con secuelas permanentes. Doctora, el material decía que las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Eso no son las neuronas, ¿verdad? Son las neuronas. ¿Y no era que se pueden regenerar las neuronas? No hay evidencia ahora. Las neuronas se mueren y ya está. Se mueren, no se regeneran. Existen lo que se llama mecanismos de adaptación a los problemas. Por eso hay mucha gente, sobre todo la gente joven, puede llegar a mejorar con el tiempo, ¿verdad? Y a ese proceso se le llama neuroplasticidad, ¿verdad? Que es un mecanismo
por el cual el cerebro, el tejido cerebral intenta adaptarse a los cambios, ¿verdad? Pero lo que está muerto o infartado, lamentablemente queda así, no se recupera. Por eso la mayoría de las personas, o muchas personas, quedan ya con secuelas permanentes por ese mismo problema. No se regenera, no se readquiere la función. Entonces, sí hay mecanismos para tratar que se llaman neuroplasticidad, pero hasta cierto punto funciona, ¿verdad? Mucha gente queda con discapacidad. Ya, perfecto. Bueno, vamos con este siguiente material que habla de los síntomas, que el doctor ya nos explicó, pero es bueno volver a reiterar. Síntomas. Los síntomas más comunes son debilidad o entumecimiento en el rostro, el brazo y la pierna en una mitad del cuerpo, ceguera o deterioro visual repentinos, especialmente cuando se produce en un solo ojo, pérdida de la capacidad del habla o dificultad para entender lo que le dicen, dificultad para tragar, dolor de cabeza generalmente intenso y repentino, mareos, falta de coordinación o pérdida del equilibrio al caminar, trastornos de la audición de origen desconocido, ataques isquémicos transitorios. Es así, doctor. Bien, está bien, bastante completa la lista, pero vuelvo a enfatizar en que quizás los síntomas más frecuentes o más prevalentes, o que son más específicos, son la debilidad de un lado del cuerpo, ¿verdad? Ya sea pierna o brazo o las dos, la torcedura de la boca, cuando te quedas con una parálisis facial, y el trastorno del habla o del lenguaje, ¿verdad? Que se aparezca de forma brusca, que la persona no puede hablar, no puede expresar o no puede entender lo que está pasando, ¿verdad? Esos son síntomas que son muy sensibles y muy específicos de los otros, ¿verdad? Los otros síntomas también tienen que ser tenidos en cuenta, pero tenemos que enfatizar en eso, ¿verdad? Para las campañas que se hacen alrededor del mundo, para concientizar a la gente y decir, estás teniendo un ictus, estás teniendo un stroke. En anglosajón usan muchos acrónimos para tratar de intentar de que la gente se relacione con eso. Por ejemplo, el acrónimo que usan en los anglosajones es el FAST, ¿verdad? Es de Face, Arm, el lenguaje, y la T de Time, Speech ¿Y en castellano no tenemos ni una? En castellano se ha hecho una campaña el año pasado, era de rápida, actúa de forma rápida, ría, alce los brazos, pronuncia una palabra y actúe de forma adecuada y rápida, ¿verdad? Pero son acrónimos, cosas que tienen que ir prendiendo para que la gente se acuerde de ciertos puntos que son muy importantes, ¿verdad? Sobre todo enfatizar en esos tres. Claro. Bueno, doctor, lo más importante, porque nos quedan minutitos nada más contigo en este programa porque tengo que recibir a la siguiente invitada, pero lo más importante que quieras dejar, después de todo lo que hablamos, ¿qué es lo más importante para que la gente tenga eso en cuenta? Mira, serían dos cosas, Vivi, y te agradezco otra vez porque es muy importante que nos dejes hablar sobre esto y expresar la urgencia que es. Primero, la prevención primaria, no dejemos que ocurra esto. Entonces, las personas que tengan algún factor de riesgo, cuídense, hagan bondad, cuídense, quiéranse. Es muy importante cuidarse porque luego a veces, lamentablemente, aunque llegues incluso a tiempo, lo vamos a lamentar porque la medicina no es 100%, no todo sale a pedir de boca cuando estamos tratando pacientes. Entonces, lo primero es prevención. Lo segundo es, si te pasa o le pasa a algún familiar tuyo, amigo tuyo, detectar esos síntomas rápidamente, llamar al SEME, no perder tiempo. Si no llamas al SEME, vas hasta un centro adecuado para recibir el tratamiento de forma adecuada y rápida, ¿sí? No perder el tiempo. Básicamente serían esos los dos mensajes que creo que son los más importantes, ¿verdad? Bueno, y hay que atender esto porque son 4 horas y media y estamos hablando acá de la capital del país. ¿Y qué pasa en el interior, doctor? En el interior, hoy por hoy, te puedo hablar, por supuesto estoy generalizando, ¿verdad? Hay muy pocos centros en el interior que sean capaces de dar tratamiento y realmente hay, no puedo decirte con precisión cómo se hacen. Sí te puedo decir que en gran parte del interior del país no se hace este tipo de tratamiento, ¿sí? Con seguridad, y lamentablemente una persona que le ocurra esto
Mientras viene a la capital, pasaron 4 horas y media. Pasaron 4 horas y media y entonces todo esto también nos hace plantear algunas formas de poder accionar, cómo hacer para funcionar. Una de las estrategias, que es muy interesante lo que me estás preguntando porque se hace en otros países, es el teleictus, que se llama el telestroke. El teleictus es la posibilidad de que estando en un lugar, yo estando en Asunción, pueda evaluar a un paciente a distancia. Telemedicina, sí. Telemedicina, ¿verdad? Entonces, yo estando acá en Asunción, puedo evaluar un paciente que está en Concepción, que se puede hacer la tomografía y que está en un servicio de urgencias, claro, ¿verdad? Esa es una posibilidad que estamos intentando explorar, sí, y que salga esto, ¿verdad? Necesitamos mucho apoyo, pero es algo que es absolutamente factible en nuestro medio y no necesitamos grandes inversiones para lograrlo. Pero necesitamos más inversión en salud. O sea, en este tema hay 2 cosas, creo yo. Uno, de parte nuestra, de los ciudadanos, que es la manera de prevención, de conocer todo esto, de alimentarnos bien, de tratar de evitar tener un ACV. Pero de parte del Ministerio de Salud del Estado es, por favor, contar con equipos, por lo menos en las cabeceras departamentales, porque estamos hablando de 4 horas y media. Genial lo que está diciendo, doctor, que por teléfono y tele... Esto es algo que se hace en el mundo. Que se hace porque se tiene que hacer, ¿verdad? Y se hace en todo el mundo, pero lo ideal sería tener esto en todos los lugares. Absolutamente de acuerdo. Así que es fantástico que me preguntes eso. Mira, es una forma más de impulsar. Queremos invitarte para otro programa, doctor. Encantado, cuando quieras. Para seguir hablando, sí, dale. Sí. Bueno, te quiero agradecer la presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte voy a estar hablando con la licenciada Cintia Cuevas. Ella es nutricionista. ¿Y por qué una nutricionista si vamos a hablar de ACV? Porque tiene mucho que ver. Mucho que ver el estilo de vida que comemos y todo, y vamos a hablar de los factores de riesgo y un montón de cosas con ella en instantes nada más. Estamos ahora en compañía de la licenciada Cintia Cuevas. Ella es nutricionista y, bueno, estamos muy contentos de tenerte, licenciada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer estar acá contigo y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, un gusto estar contigo y hablar de esto. Yo decía, ¿por qué una nutricionista si estamos hablando algo del cerebro, de un ACV, un accidente cerebrovascular? Porque tiene muchísimo que ver nuestro estilo de vida y la alimentación, ¿verdad? Así mismo, Vivi. Justamente el pilar de todo estilo de vida se basa en lo siguiente: una alimentación sana, realizar actividad física, también evitar el consumo de tabaco y también el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol. Esos son los pilares de un estilo de vida saludable, y eso nos puede llevar justamente a evitar este tipo de enfermedad, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de la enfermedad cerebrovascular. Y las nutricionistas tenemos una intervención muy importante como profesionales de la salud en la prevención de este tipo de enfermedades. Así mismo. Bueno, y tenemos un material que queremos compartir con todos que habla de los factores de riesgo. ¿Podemos ver? Factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables. Herencia, edad. El riesgo se duplica cada década a partir de los 55 años. Género. Los hombres son más propensos a sufrir un ACV, aunque suele ser más grave en mujeres. Antecedentes personales de ACV. Infartos silentes en las neuroimágenes. Los factores de riesgo modificables. Presión arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular, latido irregular del corazón, colesterol alto, alcohol en exceso, consumo de drogas como cocaína y marihuana, alteraciones en la coagulación de la sangre, sedentarismo, obesidad.
Bueno, esos son los factores de riesgo, pero los que podemos modificar son los que queremos hablar contigo, licenciada. Así mismo, Vivi. Justamente en el video de apoyo hablaba de factores no modificables donde no podemos tener intervención. Eso está presente, pero sí nos puede dar un signo de alerta, ¿verdad? Y están los factores de riesgos modificables donde podemos tener intervención, como por ejemplo la presión arterial alta. La hipertensión es un factor de riesgo muy elevado, muy poderoso. Entonces es importante que nosotros acudamos al médico, nos realicemos los controles pertinentes y sepamos que tenemos hipertensión para poder hacer el tratamiento. Ahí como recomendación general, como nutricionista podemos dar reducir el consumo de sal. La OMS sugiere un consumo menor a 5 gramos de sal por día, que sería menos de una cucharadita de sal por día. Entonces ahí estamos con el uso requerido de sal, ¿verdad? También aumentar el consumo de frutas y verduras por el aporte de potasio que contiene. Por supuesto, disminuir el colesterol también y también, por supuesto, evitar el sedentarismo. Perfecto. Bueno, esto es para estos factores de riesgo modificables, por ejemplo, presión arterial alta, tabaquismo, bueno, eso tenemos que dejar de fumar sí o sí, diabetes. Diabetes, que es una enfermedad crónica que afecta a varios órganos del cuerpo y también causa daños destructivos a los vasos sanguíneos. Justamente, como dijo el doctor anteriormente, que es la causa, ¿verdad?, de los accidentes cerebrovasculares. Bueno, entonces, ¿cómo la alimentación es transversal? Una buena nutrición es transversal a cualquier enfermedad que hablemos, ¿verdad? Cualquier problema que podamos tener los seres humanos. Si el cuerpo está bien, es más difícil enfermarse, ¿verdad? Y tener, en este caso, tener ACV. Así mismo, Vivi, justamente la alimentación es fundamental. Justamente nosotros como nutricionistas estamos como para realizar la prevención primaria antes de que ocurra la enfermedad. Entonces, una alimentación sana, consumir frutas, verduras, proteínas de buena calidad, que serían las carnes magras, pescados, huevos, leches o lácteos, descremados también, consumir grasas saludables, evitar las grasas saturadas que generalmente están o son de origen animal, ¿verdad? Preferir las mono o poliinsaturadas que son de origen vegetal o de origen marino, ¿verdad? Entonces, llevando una alimentación sana, nosotros podemos prevenir este tipo de enfermedad. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a compartir este siguiente material, por favor. A ver. Datos importantes y consejos de prevención. Aprender a evitar el ACV con algunos cambios en el estilo de vida también puede salvar vidas, ya que constituye la 5ª causa de muerte en Paraguay y la causa principal de discapacidad en las personas adultas en todo el mundo. De promedio, alguien fallece de ACV cada 4 minutos. Aproximadamente el 80% de los ACV pueden prevenirse. Algunos cambios en el estilo de vida pueden reducir de forma significativa el riesgo de sufrir un ACV, como consumir menos sal, seguir una dieta sana, reducir el nivel de colesterol LDL o malo, dejar de fumar, hacer ejercicio, evitando la obesidad. Licenciada, ¿cómo se reduce el nivel de colesterol malo? ¿Qué hay que hacer para reducir eso? Sí, el colesterol, como sabemos, es la lipoproteína de baja densidad. El LDL, el colesterol malo que generalmente le llamamos, ¿verdad? Este colesterol es el encargado de transportar justamente el colesterol a todas las células. Y justamente cuando está en exceso es donde puede producirse un aumento, un estrechamiento de ese vaso sanguíneo, porque hay una obstrucción debido a este colesterol que está flotando en nuestros vasos sanguíneos en la sangre, ¿verdad? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Primero, actividad física, consumir fibra,
Muchas veces en la alimentación no está incluida en las frutas, las verduras, las legumbres. Eso nos aporta fibra a nuestro organismo, nos ayuda a reducir el colesterol, en este caso el colesterol malo, ¿verdad? También consumir muchas frutas y verduras, evitar los alimentos procesados, más bien tener en cuenta los alimentos naturales, volver a los alimentos naturales, ¿verdad? Evitar. Y así reducimos el colesterol malo. Y así nosotros podemos llegar a reducir, evitando las grasas saturadas, por ejemplo, los alimentos fritos, los alimentos que generan la bollería industrial, que contiene ácidos grasos saturados, ácidos grasos todo trans. Todo lo que viene empaquetado, ¿verdad? Todo lo que viene empaquetado. O sea, tratar de llevar una vida sana, un desayuno lácteos descremados, cereales integrales en lo posible. Después una media mañana acompañar de una fruta, puede ser de un yogur también descremado, ¿verdad? También la alimentación en el momento del almuerzo, una porción de proteínas, llegar al plato, utilizar, digamos, el plato saludable, que sería dividir el plato en tres, en tres partes. La mitad del plato sería verduras, acompañar de una rica y variada ensalada, y la otra mitad del plato dividir en dos. Un cuarto del plato sería la proteína, que puede ser carnes magras, ya sea de pollo, de pescado, carne vacuna, huevos, legumbres también nos aportan proteínas, y el otro cuarto de plato poder acompañar con un aporte de carbohidratos, ¿verdad? Que podrían ser arroz, cereales integrales, papas, choclo. Entonces ahí tenemos el plato saludable. Perfecto. No harinas, ¿verdad? Bueno, con relación a las harinas... No, en ese plato saludable no había harina. En ese por eso caso, digo, o sea, arroz, papa, qué sé yo, así, pero no sí, cereales en general, ¿verdad? Porque los carbohidratos nos aportan energía. Muchas veces uno quiere retirar, digamos, de la alimentación, pero eso no es lo correcto, porque necesitamos también nosotros energía para poder movernos, tener ganas de hacer actividad física y todas las actividades que nosotros precisamos. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este material que habla, esto es para prevenir. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la alimentación y los cuidados después de sufrir un ACV? A ver. Alimentación y cuidados tras sufrir un ACV. Una de las claves en el tratamiento de pacientes que han sufrido una enfermedad cardiovascular reside en que aprendan a cuidar mejor sus hábitos alimenticios, a fin de evitar recaídas y recuperarse lo antes posible. En el caso de un paciente que ha sufrido un ACV, hay que ofrecerle una dieta adecuada, con aporte calórico y proteico suficiente. Se debe tener en cuenta que puede presentar dificultades al tragar o masticar, por lo que es recomendable triturar los alimentos. Es muy importante la hidratación. Incluso puede ser necesaria la administración de una sonda nasogástrica como alternativa. Se debe controlar la tensión arterial, la glucemia, el colesterol y no fumar. También es necesario animarle a realizar ejercicios físicos y psíquicos para que estimule las facultades perdidas. Bueno, es así, licenciada. Así mismo, Vivi, justamente una persona que sufrió ACV se encuentra con un estado nutricional en deterioro, ¿verdad? Generalmente porque presenta disfagia, que es la dificultad de comer, o presenta alguna disfunción motora que le imposibilita realizar la alimentación por sí solo, ¿verdad? Entonces es muy importante que esa persona se evalúe si esa persona puede recibir alimentación oral, si la disfagia no es muy importante. Entonces se debe realizar cambios en la alimentación, en la textura de esa alimentación. Los alimentos deben ser triturados para que eso facilite la masticación y la deglución de ese alimento. Y también, por supuesto, si ese paciente con esa alimentación oral no cubre los requerimientos que necesita, se puede recurrir a suplementos enterales nutricionales, ¿verdad?, para aumentar su requerimiento.
Y también, si con eso otra vez no se cubre, se pueden utilizar, como decía en el video de apoyo, sondas nasogástricas o la gastrostomía también, que le ayuden a recibir una buena y correcta alimentación. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las consultas que ustedes quieren hacer a la licenciada. Volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Cintia Cuevas, nutricionista, y va a responder a las siguientes consultas. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Norma de Asunción pregunta, ¿qué dieta se debe seguir si se tiene predisposición a las enfermedades cardiovasculares y ya se sufrió un ACV? Sí, una persona que ya está con un cuadro de ACV debe recibir, primero que nada, una buena y correcta hidratación y nutrición. Una dieta variada, rica en proteínas, lácteos descremados, también pescados, carnes magras, huevos, también con abundante fibra que aportan las legumbres, también las frutas, las verduras, por supuesto baja en sal, ¿verdad? Para evitar la hipertensión. También un paciente que ya sufrió accidente cerebrovascular también debe... Sí, no, pero el tema es, la pregunta era, una persona que tiene riesgo cardiovascular y ya tuvo ACV, o sea, ya también sabe debe que cuidarse, sí, así mismo vive. Se recuperó del ACV. Sí. Pero obviamente igual debe llevar, es una ya cuidarse. prevención secundaria, igual debe cuidarse inclusive mucho más, porque las personas que sufren de ACV pueden llegar tienen el riesgo mayor de sufrir otro evento, claro, ¿verdad? El tema son las arterias que están tapadas y qué sé yo, o sea, eso hay que revertir. Así mismo, y una persona que ya está con ACV también es muy importante el momento, la alimentación en sí. El paciente que está debe consumir la alimentación de una manera sentada, ya sea en una silla o en una cama, ¿verdad? Si está todavía de reposo. Pero la frecuencia debe estar aumentada, pero en poca cantidad, ¿verdad? Eso es muy importante porque generalmente presentan fatiga estos pacientes, o sea, tienen saciedad precoz. Poquito varias veces al día. Tienen que comer poquito varias veces al día, así mismo. Perfecto. Vamos con la última consulta, por favor. A ver. Santiago de Pilar pregunta, si se lleva una vida saludable en cuanto a alimentación y a ejercicios, ¿se puede sufrir un ACV por estrés? Sí, justamente hay estudios recientes que hablan de un vínculo muy estrecho entre la enfermedad cardiovascular y el estrés y la depresión, ¿verdad? Porque el mecanismo de acción sería el siguiente. Justamente las personas que están estresadas o que están deprimidas hacen menos ejercicios. También generalmente la angustia o el desánimo lo derivan o lo vuelcan a comer más o también a fumar, justamente. Sí. Entonces todos son los hábitos no saludables que le pueden llevar a un ataque cerebral. Entonces también está ligado el estrés con el accidente cerebrovascular. Perfecto, bueno, súper claro todo lo que nos está contando, o sea, sí o sí tenemos que llevar una vida saludable, porque si no es ACV es algún problema cardiovascular o si no es otro tipo de problemas. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y la mejor manera de cuidar es ejercicio, descanso y una buena alimentación. Así mismo, y evitar el tabaquismo,
por Sí. supuesto, y también Los el consumo excesos. excesivo, exacto, el consumo excesivo de alcohol, así mismo. Perfecto. Bueno, y con la alimentación naturalmente mala del paraguayo, mucho frito, todo muy pesado, pocas verduras, pocas frutas, por eso es que también hay tanto ACV en nuestro Sí, país. Licenciada. justamente el 57% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, y el 75% de la población es sedentaria. Y un dato muy, muy alarmante. El 75% El es sedentario. 75%. Así mismo. Uf. Entonces hay que trabajar en eso. Sí. Tenemos mucho trabajo por hacer los nutricionistas y todos los profesionales de salud, ¿verdad? En cuanto a la prevención principalmente. Así es. Bueno, queremos agradecerte, licenciada, tu presencia en el programa. Nos explicaste súper bien y te vamos a invitar para otro próximo. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, y un placer estar acá contigo y con todos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.